Gracias, Señor. Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 1, hermano. Hemos estado hablando en estos días, hermano, y todo, yo sé que es del Señor. El Señor quiere que estemos ordenando bien nuestros pensamientos, nuestro corazón, que aprendamos lo espiritual, que entendamos la diferencia en cada cosa, lo que es espiritual y lo que no lo es. El camino que venimos caminando es espiritual, hermano. Y cuando nosotros empezamos a caminar, empezamos a convertirnos hombres espirituales también. Cuando ponemos por obra, cuando prestamos atención. El propósito es que cuando tú vas entrando en este entendimiento, hermano, tu entendimiento se va expandiendo, vas profundizando, vas analizando más tu forma de vida, forma de caminar. ¿Sí entiendes? El apóstol Pablo les encargaba algo a los filipenses. Mira, vamos a leer desde el 1:3. ¿Lo tienes? Dice la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión. ¿Qué dice, hermanos? Vuestra comunión, es importante tener comunión. ¿Qué dice? Con el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué es comunión con el Evangelio, hermanos? Te lo voy a poner fácil. ¿Qué es comunión con otra persona? Convives con esa persona, concuerdas tus ideas con él. ¿Sí estás acá? Entonces, cuando dice comunión con el Evangelio, es que estás de acuerdo con la palabra, la has recibido, estás de acuerdo con ella, vives practicando la palabra. Y por eso les dice en el 5 una vez más: por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Qué dice? Desde el primer día. O sea, en pocas palabras les está diciendo: se han estado esforzando desde que empezaron hasta el día de hoy. Algo miraba el apóstol Pablo. Dice el 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quizás algunos, como hemos hablado, están batallando, están luchando, pero cuando tú quieres, cuando tú deseas, el que va a perfeccionar esta obra en ti es el Señor. Pero tú tienes que estar dispuesto. Acuérdate que esa es una de las cosas que hemos hablado. Si no hay disponibilidad, hermano, pasarás 15, 20 años, serás viejo en el Evangelio y serás un cristiano mañoso, una cristiana mañosa, que solamente entra y sale, entra y sale. Y Dios no quiere así. Dice el 7: ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Qué precioso, ¿no, hermano? Tener un hermano que te ame así, que tenga ese amor de Dios, que esté dispuesto a padecer, que esté dispuesto a aguantar, a soportar. ¿Sí me entiendes? Dice el 9: y esto pido en oración, que vuestro amor, fíjate bien, ¿qué pedía el apóstol Pablo? Y esto es nada más, era para los de Filipo. Fíjate bien: y esto pido en oración, que vuestro amor
abunde. Fíjate bien, hermano. Eso debe de haber en nosotros. Y lo dice, aún más, ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento. Quiero que entiendas esto, hermano, hermana. Una iglesia que no tiene este conocimiento, una iglesia que no tiene este amor, una iglesia que no tiene la ciencia de Dios, espiritual, acuérdate, es como un metal. De nada sirve. Una iglesia adornada, una iglesia lujosa, un templo adornado, bien vestido. O sea, tú eres ese templo. Pero sin conocimiento, sin amor, ¿de qué sirve ser cristiano? ¿De qué sirve decir que eres cristiano? ¿Sí entiendes? Entonces debe de haber esto y debemos estar orando por esto. Que este amor en nosotros abunde, hermano, hermana. A causa de que no hay conocimiento, a causa de que no hay estas cosas, mira, yo digo así, todo empieza por el conocimiento, empieza por creer. Ya dieron el primer paso, ya creyeron, están aquí porque creyeron hasta cierto punto, pero hay más. Tienes que entrar en el conocimiento. Acuérdate que hemos leído en la carta de Pedro, la presencia de Dios está aquí dispuesto a ayudarte. Él ha estado, el Espíritu Santo, aquí. El siguiente paso es el conocimiento. ¿Cómo tú vas a reconocer algo si no hay conocimiento? ¿Cómo vas a cambiar cosas si no hay conocimiento? Si no está la unción, si no está la presencia del Espíritu Santo. No es suficiente creer. Si estás acá. Dice el 10, hermano, hermana. ¿Cuál es el propósito? Mira, de tener ese amor, la ciencia de Dios y el conocimiento. Dice, para que aprobéis, ¿qué dice? Lo mejor. ¿A fin de qué? A fin de que haya un cambio en tu vida. A fin de que haya una transformación en tu vida. Que se vea que en verdad has nacido de nuevo. Que en verdad has entendido la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Que está transformando tu vida. Que verdaderamente eres diferente. Por eso dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuando Él venga, hermano, hermana, no haya nada en contra tuyo. Que fuiste un hombre que tuviste ese conocimiento, ese temor, ese anhelo, ese deseo de hacer la voluntad de tu Dios. Si estás acá. Si tú nomás entras y sales, hermano, hermana, y no estás interesado en leer la palabra, en pedirle la ayuda del Espíritu Santo, en entrar en este conocimiento, en que en ti empiece a fluir ese amor que se ha derramado por el Espíritu Santo en tu vida, serás un cristiano que te engañas a ti mismo. Por eso yo les he dicho, ¿cuántos años más van a pasar comportándose así? ¿Cuántos años más van a pasar sin un cambio? En las iglesias están llenas de religiosos. Así hay iglesias llenas que solamente van para calmar su conciencia. Van para sentir que cumplen con Dios y sienten que se van a ir al cielo. A mí me mostró un día el Señor, hermano. Yo les he platicado a algunos de ustedes. Yo miré, yo sabía que venían cosas muy fuertes, muy fuertes. Y empecé a ver un cambio en el cielo. Empecé a ver que el cielo se empezó a oscurecer, se empezó a poner color amarilloso. Y la gente corría. La gente corría con temor, con miedo. Sabía que estaba sucediendo algo y tenían miedo. Yo sentía, hermano, no te puedo decir que eran los últimos tiempos, pero yo sentía que era como que estaban en los últimos tiempos. Yo estaba ahí.
Yo crucé una calle. En el otro lado, en un solar baldío, estaban puros judíos. Y aunque el cielo estaba así, ellos se gozaban. Y ellos decían que estaban preparados, que ya era el fin. Sabían que por medio de estas señales. Y yo estaba con temor al pie de ellos. No miré a nadie más conocido. Yo miré gente yo sabía que eran judíos. Yo no los conozco. Pero ahí me habló el Señor y me dijo: ellos creen que se van a salvar, pero muchos de ellos se van a perder. Esa voz hacía que me diera más un temor, como dice, ¿verdad?, el canto reverente. Yo sabía, hermano, hermana, que la ira del Señor venía. Y los que estaban contentos, cuando yo la voz del Señor me estaba diciendo que muchos de ellos se iban a perder, porque sus obras no eran buenas. Hay algo más que no te lo voy a decir. Algo más que me dijo el Señor, pero pon atención a esto. Muchos creen que se van a salvar. Es importante, hermano, hermana, mira, el Señor nos puso en esta obra. Esta obra es de Él. Pocos o muchos. Pero yo he dicho siempre esto, mira, aquí el que se encarga de cuidar los niños, el que se encarga de esto, le va a dar cuentas a Dios. Todo el que se le pone a hacer algo y hemos orado, le va a dar cuentas a Dios si hace bien o no hace bien su trabajo. No importa si es para alguien pequeño, no. Porque tu responsabilidad, tu compromiso es con Dios. Entonces mi compromiso con Dios es atender mi llamado. ¿Sí entiendes? Hacer lo que el Señor me llama, a lo que me ha llamado. Tratar de esforzarme a hacer la voluntad de Él. Mira lo que dice una vez más el 10: para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué va a venir cuando tú prestas atención a estas cosas que son base, fundamento para transformar un corazón? Mira, va a suceder esto. ¿Llenos de qué? De frutos de justicia, que son por medio de quién? No es de ti, de tu propia voluntad. Cuando dice que es por medio de Jesucristo, es porque tú estás siguiendo la enseñanza de Él, porque estás siendo ayudado por Él, para gloria y alabanza de Dios. Mira, dale vuelta aquí en Colosenses, en el 1 también, por favor. Voy a leer un poquito aquí nada más, del 9 y 10 y 11. ¿Lo tienes? Colosenses 1, 9 dice, está ahí adelantito: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos otra vez, ¿qué de qué? De conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual, no terrenal. Por eso nosotros debemos entender que lo que venimos arrastrando, lo que aprendimos en nuestro pasado, antes de conocer al Señor, tenemos que desecharlo. Tenemos que sacarlo de nuestras vidas, porque no es nada, es basura. No nos va a ayudar. Tenemos que ser odres nuevos, para que este vino entre y no se rompa, para que no te haga daño a la palabra cuando la recibes. Porque si tú traes mañas, todavía no quieres dejar ciertas cosas, cuando escuchas la palabra sientes que te va a reventar, sientes que te vas a destruir, porque traes todavía costumbres, mañas. Si estás aquí, y para que tú puedas recibir esta enseñanza, este conocimiento, necesitas desechar todo esto. Y lo dice el 10 otra vez:
para que andéis como es digno del Señor. Fíjate bien, hermano, qué precioso. Si escudriñáramos más en estos versículos, aquí hay mucho que aprender. Mira lo que dice: para que andéis como es digno del Señor. O sea que cuando tú obtengas, ¿qué dice en el 10? Conocimiento, la sabiduría e inteligencia espiritual, va a suceder algo en tu vida. Vas a esforzarte a hacer la voluntad de Él, porque quieres. Entonces dice, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando frutos, que se vea que en ti hay frutos, que verdaderamente tú has entendido y has cambiado. Mira, regrésate aquí a Filipenses, por favor, en el capítulo 3, versículos 7-8. ¿Lo tienes? Filipenses 3. Pero cuantas, aunque está hablando de otras cosas también aquí, pero quiero abreviarlo. 7, ¿lo tienes? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado, ¿qué dice? Yo quiero que entiendas quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre bien preparado, estudiado terrenalmente, ¿sí me entiendes? Instruido en la ley. Pero todo esto que él aprendió, todas estas cosas que él había adquirido, él dice claramente: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Que ames a Cristo, amar al Señor. Mira, es tan delicado, hermano. Ahorita vamos a regresar aquí. Es tan delicado que mira, es tan delicado que en 1 Corintios, por favor, mira el capítulo 16, versículo 22. Mira lo delicado que es el no amar a Jesús. Lo tienes. 1 Corintios 16, 22. ¿Qué dice, hermanos? 1, 2, 3, a ver. Sea maldito, dice. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Regrésate a Filipenses, en el 3. Es muy delicado. Tú no puedes hacer un cambio si no amas al Señor, si no has creído, si no quieres estar en la voluntad de Él. No puede haber un cambio. En San Juan dice claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí entiendes? Si tú amas a alguien, ¿qué vas a hacer? Te dice: no hagas esto. No lo haces. No quieres estar mal con él o con ella. Ahora con el Señor, entonces tiene que haber ese amor hacia el Señor, ese temor. Mira lo que sigue diciendo el 8. 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, ¿como qué dice? ¿Por qué, hermanos? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Debemos estar interesados. Debemos anhelar esto. De esta manera vamos a crecer, de esta manera vamos a entrar. No nos va a golpear Satanás como sea. Estarás tú preparado, estarás listo, con conocimiento. De esa manera no vas a ser arrastrado. El pueblo del Señor fue arrastrado por causa de que no había conocimiento. Miraban la gloria de Dios, estaba el Señor, pero no lo tomaban en cuenta. Mira una vez más el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo.
Hermano, son palabras fuertes. Son palabras profundas. Si lo lees por encima, así no vas a alcanzar a comprender. Pero ponte en el corazón, en los zapatos de Pablo. Piensa. Medítalo. La sabiduría de aquí, todo lo que tú quieras construir con la sabiduría terrenal, no sirve. Tú quieres construir tu vida, tú quieres construir tu casa, tu familia con la sabiduría de aquí, serás destruido. Serás destruido. Mira qué hace el Señor con los sabios. Primera de Corintios, por favor, del capítulo 1, versículo 18, vamos a leer. ¿Lo tienes? Debes estar interesado en el conocimiento de Dios. ¿Lo tienes? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mira bien, porque está escrito, destruiré. ¿Qué dice que va a destruir el Señor? Destruiré la sabiduría de los sabios. Está hablando de los sabios de este mundo, los terrenales. Por eso, enfócate en esto. Lo que aprendiste, lo que hemos aprendido, lo que traemos arrastrando, no sirve. Si quieres alcanzar el más alto conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, si quieres alcanzar la salvación, si quieres que se te haga fácil el caminar, despójate de todo lo que venías arrastrando. Es así. Que no, yo pienso que yo esto. Por eso, hermano, hermana, cuando se te da el consejo, a veces no se te acomoda, no quieres, o dices, no, el pastor está exagerando. Tú estás diciendo que Jesús está exagerando, que Dios está exagerando. Cuando se te da el consejo conforme a la palabra, con la sabiduría de Dios, es para que mejores. Pero hay quienes lo toman de otra manera. Tú debes de estar consciente. Por eso es la enseñanza. Por eso es la predicación. Para que prestes atención y sigas cometiendo los mismos errores. Porque si tú no entras en este conocimiento, Satanás entiende, sabe que por ese lado él te puede golpear. Te va a estar golpeando, te va a estar golpeando, te va a estar desanimando, te va a mandar uno por acá, otro por acá, y tú no sabes ni qué. Y ya no quieres ser cristiano. No, me está yendo mal. Te está yendo mal porque no te enfocas, porque no entiendes, porque hay una puerta, una ventana abierta para el enemigo. Le das permiso, en pocas palabras. Por eso aprende a escuchar el consejo. Muchos no les gusta. No, hermano, es triste. Yo lo he visto. Aquí yo lo he visto. Imagínate ahora en otras iglesias. Es triste. Se trata de que no le des más ventaja a Satanás. Se trata de que tú alcances el conocimiento para que tú te enfoques en obedecer a tu Dios, para que tú te enfoques en hacer la voluntad de tu Dios, para que tú alcances las riquezas espirituales, para que tú alcances la riqueza de la sabiduría de Dios, para que tú alcances tu salvación. Mira lo que sigue diciendo el 19, dice una vez más, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y lo dice el 20, mira, por eso hace una pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Sí estás entendiendo? ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué no concuerda? ¿Por qué no concuerda con lo que tú haces aquellos que se creen sabios? Dios los ha enloquecido. Mira la sabiduría de ellos, cómo andan ahorita. Hay que darles espacio a los de, yo no sé ni las letras que le ponen, esos que andan trayendo al arco iris ahí. ¿Sí sabes, ah? Mira estos sabios que hay que aprobar para que el aborto, y hay que aprobar para esto y para esto otro. Sabios. Se volvieron locos. Cuando escuchan la sabiduría de Dios,
olvídate. A muchos los golpean, a muchos los tratan mal. Si estás aquí, no les gusta, choca, no concuerda. Y lo dice el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, el mundo no va a poder conocer a Dios con la sabiduría de ellos. ¿Conocíamos a Dios cuando éramos según muy inteligentes? No. Si no sea por su misericordia que por medio de una situación u otra nos trajo Él. Quizás a lo mejor te lamentes por lo que te pasó, pero la mayoría han venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo porque tuvo que tratar algo con nosotros, nos sucedió algo, nos pasó algo. Y en su misericordia Él vino en tu ayuda. Pero si no te quita aquello, esto, aquello otro, nunca hubieras buscado de Dios. Entonces, el propósito de Dios es hacerte bien. Es que haya una diferencia. No te escogió porque eras el más inteligente, el más sabio. Éramos de lo peor. ¿Sí me entiendes? Mira lo que sigue diciendo. 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios. Mira, agradó a Dios. ¿Qué le agradó a Dios? Salvar a quienes. Salvar a los que creen en Él, a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Esto es locura por eso, para aquellos. Por eso tú no te espantes ni te sorprendas cuando tú empiezas a buscar de Dios que los que antes te amaban ya no te aman. ¿Sí estás acá? Por eso no quieres acomodarte con los del mundo. No quieras caber ahí porque entonces tienes un problema en tú. No quieres aceptar la sabiduría de Dios. Tú quieres, tu corazón está necio. Quieres todavía que te tomen en cuenta ya. No. Pero va a llegar el día que si es de parte de Dios, todo lo que tú pensabas que te apreciaban, te lo echarán en tu cara. Porque tú ya no eres de ellos. Tú ya no perteneces al mundo. Pero si te quieres acomodar ahí y eres necio, Dios te puede dejar que te quieres revolcarte, revuélcate, ensúciate. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú entiendas que si tú buscas obedecer a Dios, tú vas a ser aborrecido por los del mundo. Si te aman los del mundo, hay un problema. Medítalo, piénsalo. Te aman mucho los que no quieren nada de Dios, piénsalo, algo está pasando. Es la palabra, yo no estoy inventando nada. ¿Sí me entiendes? Ahora, dice el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos, ¿qué dice? A Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, es tropezadero. Gloria a Dios. Y para los gentiles, ¿qué? ¿Quiénes son los gentiles? No, nosotros no. Nosotros ya somos gentiles convertidos. Gentiles aquellos que no conocen de Dios. Por eso dicen que están locos los cristianos. Sus hermanitos, apestas para ellos. ¿Sí estás acá? Para los gentiles locura. Aquí es donde entra ya otra cosa. Mira, a ver qué entiendes aquí en el 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, más para los llamados. ¿Quién fue llamado? Tú fuiste llamado, tú fuiste llamada. Más para los llamados, y agrega, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es para mí? ¿Qué es para ti? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí estamos aquí? Y lo dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿A quién escogió Dios? A los puros humildes. No, a lo necio. Eras necio, necia. Y algunos todavía no se les quita. Algunos todavía no se les quita lo necio y lo necia, ¿verdad? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, a los que se creen sabios, a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, y tú te creías muy fuerte. ¿Quién se creía fuerte? Antes de que viniera el Señor, ¿quién se creía fuerte? Todos, hermano. Algunos hasta en el espejo ahí andaban ahí, hasta haciéndole así como que se sentía como y haciéndole así, y viéndose. No, realmente escogió lo débil. Éramos débiles. Aquel que se siente fuerte, nomás Dios le pone una gripita, ¿qué hace? Una calenturita, ya está ahí, tirado ahí. ¿Sí estás acá? Gloria a Dios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, a los que se creen fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ¿para qué? Para hacer lo que es. Ahora que dice el 29, hermano, ayúdame a ver. 1, 2, 3. O sea que si algo ahorita te sientes así o algo, no te jactes. Si algo está haciendo en tu vida el Señor es para que lo honremos. Y luego aquí dice, el 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. Hay mucho aquí más que hablar. Pero mira el 31. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Si estás aquí, mira, yo quiero que entiendas qué espíritu habla en cada persona, que aprendas a discernir. Vamos a brincarnos aquí en el 6, 2:6. ¿Lo tienes? Dice el 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. O sea, no hablamos sabiduría de esta gente que perecen, dice. 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría que dice, oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría tú la estás conociendo. La estamos conociendo. El Espíritu Santo nos las está enseñando, nos la está revelando. Él nos está preparando para que entendamos lo espiritual, para que ya no caminemos como la gente sabia, los maestros que dan clases y eso. Mira, los que ¿cómo se llama esos que van ahí con psicólogos? Esos son sabios ahí, son psicólogos, pero son de aquí. Casi en ningún lugar quieren que les hables, que metan a Dios. La psicología tiene que ser terrenal, humana. ¿Sí o no? Y los pobres salen ya arreglados. No es cierto. No se arreglan ni los psicólogos con ni más los que van ahí. Pobrecitos. Lo que van es a ganarse un cheque nada más. Hallaron la manera de ganarse un chequecito. Pero mira, esta sabiduría estaba oculta y por la misericordia de Dios la estamos aprendiendo. Por la misericordia de Dios estamos aprendiendo esta palabra tan preciosa, tan maravillosa, que hace un cambio, que transforma. Mira, ¿en cuál me quedé? 7 una vez más. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para quienes. ¿Qué ocupas entonces?
amarlo. Está dispuesto a anhelar, desear esta enseñanza que no te queda, que no se acomoda. Pídele a Dios y sácala. Saca lo que está mal para que tú ames a tu Dios. Ahora mira que sigue diciendo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Ahora mira, yo quiero que entiendas algo. No vayas a caer en la necedad. Mírame acá. No, pues aquí es el Espíritu. Yo no voy a escuchar al hermano Carlos. Él no es el Espíritu. Yo no soy el Espíritu. Espíritu Santo, yo no lo soy. Ni mi hermano Norberto es el Espíritu Santo. Pero Él habla por nuestra boca. El conocimiento que tenemos fue por Él. Por eso yo les hice énfasis en una parte en Colosenses. ¿Qué dice? ¿Qué dice Colosenses en el 1? ¿Qué dijimos? Aquí vamos a regresar. En el 9, 1:9, ¿qué dice? Colosenses. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué? Espiritual. Hasta ahí. ¿Cómo vas a ser lleno? ¿Quién hablaba por la boca del apóstol Pablo? ¿Quién hablaba por Pedro? ¿Quién hablaba por Juan, por Mateo, Marcos, Lucas? Fueron hombres. Por eso esta palabra es inspirada por Dios. Y si hablamos esto, no es porque seamos competentes, es porque Él nos hace competentes. Es Él en pocas palabras. ¿Sí estás aquí? Por eso cuando escuches la palabra no reniegues. Mira, yo recuerdo, y yo sé que esto pasa con mi hermano Norberto también, pero en una ocasión, digo esto para honra y gloria de Dios, el Señor le muestra a la hermana Teresa y le dice: el Espíritu Santo será hablando por su boca, refiriéndose a mí. Y luego nos muestra con una trompeta llena de sal. ¿Quién habla por la boca de mi hermano, por mi boca? ¿Acaso yo estoy preparando algo para a ver cómo te golpeo? ¿A ver cómo te tiro pedradas? No. Este es conocimiento, para que entremos en el conocimiento de Él, para que evitemos caer en las trampas de Satanás, para que los ojos nuestros se nos abran, para que el conocimiento de Dios entre en nuestros corazones, para que haya un cambio, una transformación en nuestra mente. ¿Sí estás aquí? Mira lo que sigue, el 10, 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. ¿Quién sabe tus propias cosas? Tu propio espíritu, el espíritu que Dios te dio, el que me dio a mí. Él sabe todo. Y aunque tú te quedes callado, cuando viene el Señor, cuando viene el Espíritu Santo, todo le cuenta al Espíritu que Dios puso en ti, se lo cuenta al Espíritu Santo. Aunque tú no quieras hablar. ¿Sí sabías eso? ¿Sí sabías eso? Entonces, ¿le podemos ocultar algo? No. Y este es otro tema para predicar, pero a ver si haces preguntas para el sábado. Si me entiendes, hay chance. Dice: sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12. Y nosotros, pon mucha atención, hermana, la diferencia. Hay personas que reciben otro espíritu, pero nosotros, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El mundo tiene otro espíritu, ¿sí o no? Por eso no concuerda. El mundo y los cristianos no concuerdan. Por eso para ellos es locura, porque el espíritu de ellos es del mundo. El espíritu del mundo es el espíritu que va arrastrando a los hijos de desobediencia. Es a los que andan practicando el mal. Ese es el espíritu del mundo. Y lo dice 12.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No hablamos con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué se necesita para que tú entiendas esta palabra, para acomodar lo espiritual a lo espiritual? ¿Qué se necesita, hermano, hermana? El Espíritu de Dios, la palabra de Dios, para entenderla. Él es el que nos ayuda a entender, Él es el que nos enseña. Pero Pablo le dice a los de Corintio, sino que enseñamos. O sea, ¿qué dirían? No, pero Pablo no es el Espíritu Santo, yo no le voy a escuchar. No, Pablo era dirigido por el Espíritu Santo. Aquí lo leímos, mira el 13. La cual también hablamos. ¿Quién decía hablamos? Pablo. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que. Quiere decir que lo que el apóstol Pablo hablaba era por la enseñanza que le dio el Espíritu Santo. ¿Sí estás entendiendo? Tú tienes que aprender a discernir con quién hablas, quién te habla, qué te dice, cuál es el propósito de aquella persona, qué quiere hacer, por qué te quiere arrastrar, por qué te quiere convencer, por qué te quiere sacar, por qué quiere que practiques esto, por qué te invitan a hacer esto, esto otro, y por qué te dicen, no, que no eres hombre. ¿Quién te está hablando? ¿Quién te está hablando? El espíritu del mundo, para que desobedezcas al Espíritu de Dios. ¿Sí estás entendiendo? Cuando aprendamos a caminar en lo espiritual, nos daremos cuenta sin necesidad de hacer escándalo. ¿Qué espíritu trae cada quien? ¿Sí estás acá? No ocupas hacer escándalo, argüende, aspavientos, no ocupas. Empieza a orar a Dios por aquel o aquella. ¿Qué no nos puso el Señor para orar por las almas perdidas? Entonces tú tienes como cristiano que fuiste llamado ya, tienes que aprender la sabiduría de Dios. Tienes que entrar en el conocimiento de Dios. Tienes que aprender a discernir, a identificar los espíritus. Porque por ti habla alguien. Por ti alguien está hablando. Cuando tú hablas, alguien está hablando. ¿Sí sabes? ¿Sí sabes esto? ¿Cómo te das cuenta quién está hablando? Si es el Espíritu de Dios o el Espíritu del mundo. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo yo me doy cuenta cuando tú hablas? ¿Quién habla por tu boca? ¿Por medio de qué? El espiritual, dijimos, acomoda las cosas a lo espiritual. Entonces tú te tienes que dar cuenta cuando tú hablas por medio de quién estás hablando. Cuando hablas aceleradamente, cuando te hablas de una forma que no es, alguien te incitó a hablar así. Por eso la palabra, cuando tú la recibes, el conocimiento está en ti, lo estás trabajando todos los días. Eso oscuro, eso malo, eso sucio, es como una escoba, la palabra tiene que salir. Si estás acá, tiene que salir. Si no obedeces, si nomás dices no, sí, oh Dios habló a mi corazón, pero si sales allá otra vez, serás como aquella semilla que cayó entre pedregal, que cayó en la tierra, que cayó entre los espinos, que recibe la palabra con gusto, pero allá te la roba Satanás. Y Dios no quiere eso. Dice que esta palabra la va a recibir aquellos que son de, ¿qué dice? ¿Corazón qué? ¿Corazón qué? Bueno. ¿Cómo tú vas a recibir la palabra si no quieres cambiar tu corazón? Si el que te la puede transformar, no lo dejas que te lo transforme. Para que tú recibas la palabra, necesitas tener un corazón bueno. Dice o no dice así la parábola del sembrador. Entonces tú necesitas tener un corazón bueno.
un corazón dispuesto, interesado, y Dios te va a ir ayudando. Si estás acá, aprende. Cuando tú escuches a tu hermano, a tu hermana, a tu pariente, a quien sea que esté a tu lado, tu marido, tu mujer, quien sea, y empieza a hablar, analiza qué va a hablar. Empieza a ver quién te va a provocar o quién te va a bendecir. Porque Satanás puede hablar por cualquiera de esas personas. Y mientras tú no sepas discernir, te agarras desprevenido, te enojas, te irritas y contestas. En vez de apagar el fuego, lo enciendes más. ¿Sí entiendes? Hay un problema. La iglesia necesita aprender, tener sabiduría, ciencia y ese amor de Dios. Si no lo hay, hermano, hay que pedirlo, hay que anhelarlo, hay que trabajar en esto. Dedica más tiempo en esto, porque dedicas más tiempo en lo tuyo y en lo de Dios no. Ahora, el tiempo que dedicas para tu Dios, para la palabra, para estar en comunión con Dios, ¿es lo primero? ¿O es cuando ya tu carne ya no puede más? Cuando estás cansado. ¿Que le estás dando a Dios lo mejor o lo último? Piénsalo, medítalo. Mira, nos quedamos, leímos el 13, ¿verdad? Una vez más lo voy a leer. Por lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mira el 14. Porque es que no te entienden algunas personas. Pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué son? Son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir. ¿Cómo se van a discernir? ¿Cómo se va a discernir la palabra, el consejo? Espiritualmente. ¿Cómo se va a discernir? Tú tienes que discernir todo en lo espiritual. Acomodar lo espiritual a lo espiritual, y lo que es carnal, pues va para afuera. Y lo dice el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él, ¿qué dice? No es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la estudiará? Bueno, nosotros tenemos la mente de Cristo, si es que la tenemos. Si estás aquí, ¿qué necesitamos? Mira lo que le pasó al pueblo de Dios. Abre tu Biblia en el libro de Oseas, por favor, capítulo 4. Oseas. Capítulo 4, versículo 6. Lo tienes. Si tú estás interesado en crecer, hermano, toma la hebra, no la sueltes, esfuérzate. Es paso a paso, es con paciencia. Tenemos un enemigo, estamos acá, este es el colegio de nosotros, esta es la escuela. Mientras estamos con vida, aquí estamos, este es el colegio de nosotros. Cuando ya te mueras, cuando esta carne deje de estar en esta tierra, pues ya no hay necesidad. Está establecido que el hombre muere una vez y después venga el juicio. Ya no va a servir de nada. Cada quien ganará, va a lugar conforme lo que hizo en esta vida. Si estás acá. Oseas 4:6. ¿Qué dice? Mi pueblo, ¿qué dice? Fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, también habla a los sacerdotes, mira, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué pasa cuando no quieres, hermano, hermana, entender la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios? ¿Qué sucede? Dios también se va a olvidar de las promesas que Él tiene, porque dice que cree tú y toda tu cosa serás salvo, sí, pero creer es obedecer. Pero si tú no quieres la sabiduría, el conocimiento de Dios, Él te desecha y tus hijos también. Entonces, ¿qué estás preparando para tu descendencia? Si estás acá, ¿lo dice la palabra o no lo dice? Mira, dale vuelta aquí en el 5, en el 6, perdón, 6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué más, hermano?
y conocimiento de Dios más que holocausto. Aunque tú le traigas o le lleves a Dios, eso no le agrada. Será agradable cuando tú le obedezcas, cuando tú le conozcas, cuando tú practiques la misericordia. Si estás acá, Isaías capítulo 5. Dale para atrás. Voy a leer nada más el 13. Tú puedes leer en tu casa más, desde el 8 si quieres, pero vamos a leer el 13. Isaías 5:13, ¿lo tienes? Dice la palabra del Señor: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. Mira, si tú lo analizas espiritualmente, hoy en día sucede lo mismo. Dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo, ¿qué dice? Conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Pon mucha atención, perdón, en el 13. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. Mira, a causa de que no quieres la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, ¿qué va a suceder contigo? Satanás te va a cautivar. La Biblia lo dice en el Nuevo Testamento también. Su mente es cauterizada. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tú no obedeces, ¿quién es el que te va a arrastrar? ¿Quién te lleva cautivo? Satanás. ¿Para qué? Para hacerte daño, para que te pierdas. Si estás aquí, es lo mismo. Mira, en el capítulo 1 de Isaías, dale para atrás. Vamos a leer el 2 y el 3. Es lo mismo. ¿Lo tienes? Dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y ellos qué hicieron? Se rebelaron contra mí, no obedecieron. Los crió, ¿y qué hizo? Los puso en un lugar grande. Israel fue reconocido. Le tenían temor, le tenían miedo. Y ellos, ¿qué dice? Se rebelaron contra mí. Mira bien, hermanos, si los animales entienden esto, ¿qué pasa con nosotros los que tenemos un pensamiento muy diferente a lo de los animales? Mira, el 3 dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo, ¿qué dice? No tiene conocimiento. Hay un problema. A este pueblo le fue mal a causa de esto. Tú y yo vamos a mejorar, tú y yo vamos a progresar cuando verdaderamente esté nuestro corazón dispuesto, cuando queramos hacer la voluntad de Dios, cuando nos interese de verdad el camino santo, cuando nos interese escuchar la verdad. Y cuando digo nos interese, porque tú puedes decir que te interesa, no, se va a mostrar cuando la ponemos por obra. Si estás aquí, necesitamos el conocimiento, necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos anhelar los tesoros de Dios para que haya un cambio en nuestras vidas de verdad. ¿Qué pasa cuando tú no recibes el consejo? ¿Qué pasa cuando tú andas renegando? ¿Qué muestras en ti? Rebeldía. Se rebelaron contra mí. No quieres obedecer. ¿Por qué te cuesta, hermano, hermana? La verdad, la única razón que te cuesta es porque no quieres soltar las malas costumbres. No eres sencillo, humilde. Te cuesta llevar el yugo del Señor. Te cuesta obedecer la palabra. Pero si obedeciéramos, otra cosa fuera. Habría un cambio en tu propia familia. Cuando tú deseches el conocimiento, también Dios te va a desechar. Y no nomás a ti, a tus hijos, dice. Hay un problema.
La iglesia está en decadencia porque vive muy en un confort, vive muy acomodada, muy tranquila, a su manera. Pero ¿esa es sabiduría de Dios? ¿Está en el conocimiento de Dios? ¿En dónde está? Está divagando. No ha prestado el corazón al Señor. Si entendiéramos, hijo mío, dame tu corazón. ¿Qué dice el Señor? Dame tu corazón. ¿Qué quiere hacer Dios con tu corazón? ¿Qué quiere hacer Dios con tu corazón? Quiere limpiarlo, quiere cambiarlo, quiere transformarlo. Y miren tus ojos por mi camino. Si eso es aquí. Y miren tus ojos por mi camino. ¿Por dónde miras tú? ¿Cuál camino miras tú? Acuérdate que hay dos espíritus, hermano. Es el del mundo y es el de Dios. ¿A cuál estás poniendo atención tú? Mira, hermano, en verdad es mejor empezar ya que siempre seguir así. Porque mira, no solamente cuando tú sabes que desobedeces y haces lo que no le agrada al Señor, viene y te acusa. Y ya no quieres ni presentarte. O al menos que te hagas sinvergüenza ya y pierdas la vergüenza. No, pero no puedes estar tranquilo si tú sabes que tu Dios es real. Tú tienes que estar a cuentas con tu Dios. Y si tú desechas esto, hermano, hermana, ¿cómo vas a recibir ese progreso, esa bendición en ti, en tu familia? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que estás captando? ¿Qué estás entendiendo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué quería ver en ellos? ¿Qué quería ver en ellos? El 1:11 dice de Filipenses: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que en ti se vean frutos. Que en verdad has entendido que estás arrepentido, estabas arrepentida. Frutos dignos de arrepentimiento. Si estás aquí. Entonces, piensa en todo esto, hermano, hermana. Estos días hemos venido hablando de estas cosas y yo sé que es el Señor. Tienes que enfocarte en estas cosas. No se te olvide, no seas oidor olvidadizo. Cuando salgas, no sigas otra vez en tu, ¿cómo se dice la palabra? En tu necedad o en tu propio hábito, siguiendo lo mismo. No, haz un cambio. Haz un cambio en tu vida. No te ensucies. Mira bien dónde te metes. Mira bien con quién hablas. Muchas veces has hablado con el mismo diablo y ni siquiera te das cuenta. Pero tú, porque aprecias, porque tú esto, porque esto es lo otro. Entonces tú tienes que entender que de esa manera no vas a crecer. Porque escuchas una cosa aquí y allá escuchas otra cosa. Escuchas el Espíritu de Dios aquí, allá escuchas el Espíritu del mundo. Entonces, ¿cómo se te va a acomodar la palabra? ¿Cómo lo vas a poder poner por obra? ¿Sí entiendes? Pídele al Señor que ese temor de Dios sea en ti, sea en cada uno de nosotros. Pídele al Señor, hermano, hermana, anhela de verdad, desea. Y que Dios nos ayude para decir como el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura para alcanzar el más alto conocimiento de nuestro Señor Jesús. Que no seamos cristianos nada más ahí acomodados. Piénsalo. Yo te voy a dejar con esto. Que el Señor te bendiga.